Exploremos un poco todavía cómo ocurre o de qué depende que un quiebre vaya avanzando. Una ruptura que yo tengo logre desplazarse. Miremos en consecuencia la punta del quiebre, cuándo ella puede seguir creciendo. Yo la voy a dibujar ahora primero así. Voy a dibujar aquí una punta y voy a suponer, ok, que desde este punto yo estoy mirando el resto del mundo. La pregunta es, ¿cuáles son las tensiones que se dan en torno a esta punta? Voy a estudiarlas en función de un sistema de coordenadas en que yo aquí voy a mirar, por ejemplo, un punto acá, un cubito aquí, y voy a decir, ok, si tú te encuentras a una distancia r bajo un ángulo θ, ¿cuál es la tensión en esta dirección y cuál es la tensión en esta dirección que está sufriendo por efecto de tener aquí un quiebre que está siendo jalado con una fuerza F de arriba y de abajo que está tratando de abrir esto? Si uno hace el análisis y calcula, va a obtener que yo tengo dos tensiones, una tensión en dirección Y y la otra tensión en dirección X. Y ambas se pueden calcular y dan lo siguiente. No voy a entrar aquí en el detalle cómo se calcula, pero vamos a directamente ir a la expresión. Hay un factor adelante que es muy importante, que tiene lo que se llama un factor de forma KI, dividido por la raíz de 2πr. Y después viene un término que es coseno del ángulo θ medios, 1 menos el seno de θ medios por el seno de 3 θ medios. Este es en la dirección X, y en la dirección Y tenemos el mismo KI dividido por 2π y r por el mismo coseno de θ medios, 1 más, ¿está bien? 1 más seno de θ medios, seno de 3 θ medios. Ok, veamos un poquitito qué significa eso. Lo que me está diciendo este término coseno de θ es que cuando el θ sea 0, o sea, me encuentre en este eje, en este plano, esto aquí va a ser 1, o sea, ahí es grande. Y a medida que me voy alejando hacia los dos lados, este término de acá me va a ir reduciendo la tensión. Significa que la mayor tensión la tengo en esta zona de acá. ¿Okay? Así que la tendencia del quiebre va a ser de seguir en esta dirección, no cambiar de dirección, porque aquí este factor es máximo. Esto acá, una vez lo tenemos con menos, una vez con más, es una pequeña perturbación, porque para ángulos pequeños, este término aquí es prácticamente cero, porque el seno de un ángulo chico es prácticamente el mismo ángulo, y si está en radianes, por ejemplo, o sea, estaría en radianes, sería cero. Veamos ahora el otro factor de acá. Este factor, esta constante K, de hecho también se conoce, es la raíz de la fuerza por el modo de elasticidad partido por el momento. Así que la fuerza me está apareciendo con raíz de ella para afectarme este factor. Así que si yo sumo la fuerza, esto va a significar que este factor acá va a crecer. No crece linealmente, crece un poco más lento porque está con la raíz de la fuerza. Pero lo que sí es interesante es que está dividido por raíz de R, y R es el radio. Significa que si el R es muy pequeño, o sea, me voy a la punta de la ruptura, yo voy a obtener que esto es infinito, porque resulta que R es igual a 0 y 1 sobre 0 es infinito. Significa que si es que el quiebre es sumamente filudo, o sea, tengo prácticamente acá localmente un radio igual a 0, la tensión va a ser infinita y esto va a avanzar en esa dirección muy rápidamente con muy pequeña fuerza en que logro avanzar en esta forma. Ahora, el radio igual a 0 no existe. Si yo tomo una lupa y empiezo a mirar, me voy a dar cuenta que la punta del quiebre no es infinitamente angosta, sino es más bien algo redondeado. De hecho, si lo hago correctamente, voy a obtener una cosa que es más bien de esta forma. Es más bien redondeado, en consecuencia mi R va a llegar a un R, llamémoslo R grande, y ese va a ser el valor para el cual ya no tiene sentido más adentro porque no existe material. Así que no va a ser infinito, pero igual va a ser bastante grande. Y mientras más pequeñita sea la punta, mayor va a ser la tensión y más fácilmente se va a romper. Y eso me da una pista bien importante. Significa que si la punta del quiebre no es pequeña, sino es grande, al quiebre le cuesta avanzar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Lo miramos en la estructura de los huesos, vamos a detectar rápidamente que hay algo que está aprovechando el hueso en ese sentido. Imagínense que ustedes tienen un quiebre que está avanzando y que en alguna parte yo tengo un poro. Tengo poros, material con hoyos, y este quiebre avanza y llega a este poro. O sea, llega a esta situación.
De pronto yo pasé de un R pequeñito a un R grande y mi estructura que yo tenía acá con el KI raíz de 2 pi R, de pronto de un R pequeño pasé a un R grande. El hoyo que yo tengo acá, el agujero que tengo en esta parte, en vez de facilitar la ruptura, está evitando la ruptura. Y lo está haciendo gracias a que la tensión en la punta va a pasar a ser una tensión mucho más pequeña porque mi quiebre no tiene una punta delgadita, sino tiene todo este agujero como radio. O sea, todo este pasa a ser mi radio R grande. Este es el mecanismo como los huesos, por ejemplo, evitan la propagación de quiebres. Los hoyos, en vez de estar debilitando, lo que hacen justamente es evitar que las quiebres propagan. Es el mismo mecanismo que se usa, por ejemplo, en cerámica o en otros materiales, en que, por ejemplo, yo lo puedo lograr lo mismo, no con agujeros, que es difícil fabricarlo, yo no puedo entrar a armar un agujero, pero sí yo puedo poner ciertos materiales adentro. Un ejemplo clásico que ustedes ven en las paredes de las casas, el concreto. Tiene piedras adentro. ¿Qué es lo que me ayuda la piedra? La piedra justamente está ayudando en la misma forma. Ustedes tienen el concreto, en que está lleno de piedras. Cuando ustedes tienen una ruptura, la ruptura llega a una piedra y para ella desprende el concreto, o sea, el cemento de lo que es la piedra, pero en el minuto no puede seguir avanzando porque no logra armar una tensión suficiente para poder nuevamente continuar. O sea, aparentemente lo que se vería como una debilitación, como un agujero, al final es una forma como el sistema se protege. Y por eso la estructura que tenemos del hueso no solamente es con los agujeros para hacer más liviano el hueso, sino también como mecanismo para frenar los quiebres. Y este es el último tema que queríamos ver acá, en que ya ahora tenemos una visión completa de cómo podemos calcular las energías para ruptura y los mecanismos que están detrás para pasar de formación elástica, plástica, hasta ruptura.